Los condados rurales del sur de Ohio son perfectos para las actividades al aire libre. Pero la tranquilidad de esta comunidad discreta fue deshecha en 1989, cuando un francotirador asesinó a un amante de la naturaleza sin ninguna razón. Fue solo el primero de una serie de asesinatos al azar. Oculto a lo lejos, tras un rifle de largo alcance, un hombre enloquecido estaba cazando a humanos a lo largo de las carreteras del condado de Ohio. La evidencia se acumula, no tiene sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. A comienzos de la primavera de 1989, un hombre acechó por los bosques y campos de la zona rural de Ohio. Era un cazador. Un rifle de largo alcance fue el arma de su elección. Pescadores y corredores fueron sus presas. El cazador iba lejos, atacaba al azar y no dejaba pistas. Era tan elusivo como letal. Los investigadores sabían que tenía que ser detenido, pero ninguno sabía cómo. Soy Jill Armstrong, exdirector del FBI en Nueva York. La mayoría de los asesinos tienen una conexión con sus víctimas y un motivo para su crimen, mas no un asesino serial. Sus víctimas son escogidas al azar para satisfacer su necesidad de matar. A menudo viven una vida ordinaria. Sus familiares y amigos ignoran sus pasiones homicidas. Pero los asesinos en serie crean perfiles, tan definidos como las huellas. Y cuando se establece una conexión, es solo cuestión de tiempo para atraparlos. Presa humana. Los condados rurales del sur de Ohio son montañosos, rocosos y descubiertos. El lugar tranquilo para los mineros, obreros y agricultores. La clase de lugar donde las personas dejan sus casas sin cerrar y donde rara vez se oye de un crimen violento. El 1 de abril de 1989, Donald Welling, de 35 años, hizo lo que solía hacer los sábados. Salió a trotar por las calles del condado de Tuscarawas. Su tranquilo recorrido matutino terminó con solo un disparo. La bala del rifle destruyó el corazón de Welling, matándolo al instante. Las autoridades locales no pudieron encontrar ningún motivo y tampoco evidencia. El rifle jamás fue hallado. El 10 de noviembre de 1990, un sábado por la mañana, 19 meses después, en Ohio, Bannock, Jamie Paxton, de 21 años de edad, se levantó temprano para ir de casa con su ballesta. Después de dejar su ballesta en el auto, dio un paseo a través de la hierba a un lado de la ruta estatal 9. Paxton estaba solo y desarmado. No se dio cuenta de la camioneta roja que se detuvo a corta distancia. El tirador era cuidadoso y silencioso. Jamie Paxton recibió 3 disparos con un rifle de largo alcance. No hubo testigos. El asesinato horrorizó a una comunidad tranquila que consideraba que el asesinato era un problema para las ciudades grandes. Los accidentes de caza no son comunes en el sur de Ohio, pero el alguacil del condado de Belmont, Tom McCord, supo de inmediato que este no lo había sido. Al ver más de una herida, supimos que no podía ser un accidente. Una muerte accidental de cacería solo se genera por un disparo. Además, vimos que era una herida de bala en vez de una flecha y
No era temporada de armas. La jurisdicción del alguacil Tom McCourt es grande en términos geográficos, pero la comunidad es muy unida. Ahí las personas trabajan duro y es como si se conocieran entre todos. Incluso McCourt conocía a Jamie Paxton. Lo que no sabía era quién lo había asesinado. El hombre armado no dejó pistas. Revisamos el área en busca de cartuchos usados, huellas de neumáticos, cualquier cosa en esa zona de donde provenía el disparo. También revisamos el espacio alrededor del cuerpo en busca de los proyectiles que sin duda pasaron a través de él. Incluso usamos detectores de metales para buscarlos. En ese momento no encontramos nada. Habrás escuchado de que estuvo en la Marina. Es lo que se comenta. Luego de entrevistar a los amigos, familiares y conocidos de Jamie, no fueron capaces de encontrar a alguien con un motivo para matarlo. Todos en la zona conocían a Jamie Paxton. Incluso hasta el día de hoy no hay nadie que conociéramos que no le haya agradado al joven. El alguacil McCourt, al parecer, tenía un asesinato al azar de un conocido joven sin ningún tipo de antecedentes. Uno que aparentemente no tenía solución, sin evidencia física y sin testigos. Ni siquiera una teoría creíble sobre lo sucedido. Y creo que eso es todo. Después de la muerte de su hijo, el dolor de Jim Paxton la impulsó a la acción. Comenzó a escribir cartas a un periódico local, el Martin Ferry Times Leader, con la intención de descubrir al asesino. Cada vez que me sentaba a escribir una carta, oraba y decía, por favor, Dios, solo dame las palabras para llegar a la persona que mató a mi querido hijo. Las cartas fueron severas y apasionadas. Para el asesino de mi hijo, Jamie, escribió, ¿sería más fácil para ti si escribiera palabras de odio? No puedo porque no siento odio. Siento un profundo pesar por la pérdida de mi hijo. Tomaste una luz de mi vida el pasado noviembre y me dejaste con muchos días de oscuridad. ¿Has pensado en tu propia muerte? Pues sucederá. A menos de que confieses tus pecados y pidas el perdón de Dios, enfrentarás el fuego y la furia del infierno en tu propia muerte. Si el asesino leía las cartas de Jim Paxton, estas no parecían afectarle. El 28 de noviembre de 1990, solo 18 días después del asesinato de Paxton, Kevin Loring, de 30 años, estaba de cacería en el condado de Muskegon, Ohio, a unos 64 kilómetros donde Jamie Paxton había sido asesinado. Mientras sus amigos terminaban de almorzar, Kevin decidió adelantarse. Al caminar por el campo listo para cazar, Loring se convirtió en la presa, ignorando que se dirigía hacia la mira del asesino. Loring fue asesinado de un solo disparo en la cabeza. El asesino tuvo el cuidado de cometer sus asesinatos en diferentes condados para frenar una investigación que se llevaría a cabo en cientos de kilómetros rurales. El resultado: los investigadores en el condado de Muskegon no estaban al tanto de las otras víctimas del francotirador en los condados cercanos. Concluyeron que la muerte de Loring tal vez había sido un accidente de caza. Jim Paxton nunca se rindió. Siguió escribiendo durante 1991, decidida a hacer aparecer al asesino de Jamie. Siempre sentí que sí podía hacer llegar mis cartas a las manos de la persona que mató a mi hijo. Pensé que podría conseguir que me dieran una respuesta. Y resultó que estuvo en lo cierto. Soy el asesino de Jamie Paxton, decía la carta. Jamie Paxton
Era un completo extraño para mí. Nunca lo había visto en mi vida y nunca me dijo una palabra aquel sábado. Asesiné a Paxton por un impulso irresistible que se ha apoderado de mi vida. Supe al salir de mi casa aquel día que alguien moriría por mi mano. No sabía quién o en dónde. Luzco como los demás, con una familia, un trabajo y un hogar como usted. Algo en mi mente hace que me convierta en un asesino despiadado sin conciencia. La carta llegó al Martin Ferris Times Leader unos días antes del primer aniversario de la muerte de Jamie. La carta describía el asesinato de Paxton de manera espeluznante. Me encontraba muy ebrio y una voz en mi cabeza me decía, hazlo. Detuve mi auto detrás del de Jamie y me bajé. Jamie comenzó a caminar muy despacio colina abajo hacia la carretera. Levanté mi rifle hasta mi hombro y lo alineé en la mira. Me tomó al menos 5 segundos para apuntar con cuidado. Mi primer disparo no estaba alineado y le dio en el pecho, gimió y cayó. Quería asegurarme de que estuviera muerto, así que le disparé la segunda vez entre su cadera y el hombro mientras estaba boca abajo contra el suelo. Tiré del gatillo y le di en la rodilla. No volvió a moverse. 5 minutos después de dispararle a Paxton, estaba bebiendo una cerveza e hice desaparecer de mi mente todo lo que había hecho. Dejé de pensar que le disparé a Paxton, sino a una botella en el basurero. Sé que me odias con todo tu ser y tienes derecho. Pienso en Jamie cada hora del día, al igual que usted. Para el alguacil McCourt, la carta fue un comienzo, evidencia que podría conducir al asesino. Pero necesitaba más, la máquina de escribir que usó para redactar la carta y un arma. Mientras los investigadores buscaban, el asesino continuó con su propia cacería. Sábado 14 de marzo de 1992. Claude Hawkins termina su turno de medianoche en la compañía de Pittsburgh Plate and Glass. Al amanecer. Era un buen momento para pescar, y Hawkins fue a un lugar preferido en el río, a un lado de la represa de Creeks. Hawkins tenía una esposa y 4 hijos. Otro amante de la naturaleza había sido asesinado mientras estaba solo, pero este se produjo en propiedad federal. El FBI intervino. El FBI se unió en la búsqueda del francotirador que mató a su última víctima en propiedad federal. Los investigadores de los 3 condados involucrados, junto con el FBI y la División de Vida Silvestre de Ohio, formaron una fuerza de tareas. No tardaron en darse cuenta de las pocas pistas que tenían. En cada caso, el asesino no tuvo contacto con las víctimas, no revisaba los bolsillos, no robaba. Los casquillos habían sido removidos con cuidado y los autos de las víctimas estaban intactos.
El agente especial Harry Trombitas era el encargado de la oficina de campo del FBI en Columbus, Ohio. Lo que sí sabíamos era que el señor Hawkins había muerto de un disparo y por lo general se encontraría algún tipo de cartucho en el área. Recuerdo que buscamos con detectores de metal y nuestras manos y pies algún tipo de casquillo. No hallamos nada. Se trataba de que teníamos a alguien que fuera tan consciente de la evidencia como para recoger los cartuchos después de que disparaba y mataba a alguien. Estábamos lidiando con un tipo de persona diferente. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Saludos, ¿qué tal? La Fuerza de Tareas Multijurisdiccional del FBI concluyó que la muerte de Kevin Loring, declarada accidental, se trataba de un homicidio. Señores, tenemos un problema. Muy bien, lo que tengo aquí es... Al analizar los 4 asesinatos, el equipo de investigación notó muchas cosas en común. Amantes de la naturaleza, cazadores, pescadores o corredores, solos en un entorno rural, todos asesinados con un rifle de largo alcance. Todos los asesinatos, excepto uno, ocurrieron un fin de semana, y el asesino fue muy cuidadoso para no dejar evidencia. Se hizo más que evidente que una sola persona era el responsable. La Fuerza de Tareas estaba detrás de un asesino en serie. No tenemos En cuanto comenzaron a movilizarse, el asesino atacó de nuevo. Ninguna evidencia. Sé que podemos atrapar a esa persona. Sé que podemos. Diez días después de la reunión de la Fuerza de Tareas, el 5 de abril de 1992, el trabajador siderúrgico Gary Bradley, de 44 años, salió de su hogar en la cercana Virginia Occidental para ir a pescar en el condado de Noble. La esposa y los 3 hijos de Bradley nunca volverían a verlo con vida. Hola, Dane. La Fuerza de Tareas tenía otro asesinato. El francotirador vial tenía que ser detenido. La unidad quería conocer más de la personalidad del francotirador. Le pidieron al FBI que elaborara un perfil psicológico del asesino en serie. Tal descripción sería de mucho valor para rastrearlo. Sí, muy bien. Tal vez encontremos algo que... El mayor Dane Shariak, de la oficina del alguacil del condado de Coshocton, dirigió la Fuerza de Tareas. Después de haber determinado la posibilidad de que estos hechos estuvieran relacionados, el FBI de Columbia organizó una reunión para que la unidad de análisis de conducta viniera al estado y tuviera una conversación con los 5 investigadores de los 5 condados acerca de estos homicidios. La unidad de análisis de conducta del FBI en Quantico, Virginia, puede esbozar con precisión perfiles de personalidad de un individuo a partir de las pistas escasas. Larry Ankrum es un miembro de la unidad de análisis de conducta asignado al caso del francotirador vial. Estudió toda la evidencia disponible, los informes de investigación de los 5 asesinatos y, sobre todo, la carta que el asesino le escribió a Gene Paxton. La noche que regresé a Quantico y revisé estos casos más a fondo, obtuve un perfil formal. Probablemente buscábamos a un hombre blanco, un individuo inteligente, un amante de la naturaleza, alguien que se sintiera cómodo estando en el bosque. Una persona que tal vez estaba reaccionando a algún evento significativo en su vida que no estaba saliendo bien en ese momento. Nos pareció obvio que estábamos lidiando con la mentalidad de un francotirador, alguien que no quería confrontación, alguien que actuaba desde lejos, y esto es algo que vemos a menudo en los pirómanos.
Debíamos buscar algunos tipos de actividades diferentes en la que podía estar involucrado, como alguna discusión, disparar a las ventanas o a los neumáticos de los autos, maltrato animal o un incendio provocado. Ankrum creía que la violencia estaba siendo provocada por el estrés y alimentada por el alcohol. Ahora la fuerza de tareas tenía un perfil psicológico del francotirador vial. Y tenían su carta. Los científicos forenses del FBI las estudiaron a fondo. Encontraron características distintivas en el tipo de letra. Si podían encontrar la máquina de escribir con la que había sido escrita, sería fácil vincular la carta con su dueño, al igual que el asesinato con el asesino. Tenían que apresurarse, el francotirador seguía afuera. El 21 de julio de 1992, dos cazadores en el Parque Estatal del Condado de Muskingum se encontraron cara a cara con el asesino. Mientras se movían entre los arbustos, uno de ellos notó algo aterrador. Una figura cercana con un arma apuntó directamente hacia ellos. ¿Qué estás haciendo? Lo llamaron y el hombre huyó hacia una camioneta roja. Sucedió muy rápido como para que los cazadores pudieran ver con claridad al hombre o a la matrícula del auto. ¿Viste la matrícula? No, no la vi. Desconcertados llamaron a la policía local, quienes alertaron a la fuerza de tareas. Necesito que pongan todo esto en orden. Durante 1992, desesperados por atrapar a un hombre que seguía listo para matar, la fuerza de tareas investigó y descartó a más de 100 sospechosos. En agosto de 1992, después de 3 años, la investigación había llegado a un callejón sin salida. La unidad estaba desesperada por obtener información y decidió hacerlo público. La opinión de la fuerza de tareas sobre los homicidios es que... Realizaron una conferencia de prensa y emitieron un comunicado del FBI donde detallaban el perfil del hombre al que buscaban, para pedirle a cualquiera que presentara la información que tuvieran. El FBI emitió un comunicado y fue masivo de una vez y llamó la atención de todos. Las noticias de las 6, todos estaban mostrando este caso. Los teléfonos empezaron a sonar al instante. Wilson. Una de esas llamadas, recibidas en la sede de la Fuerza de Tareas el 26 de agosto de 1992, les dio una pista. La persona que llamó se llamaba Richard Fry. Dijo que pensaba que la Fuerza de Tareas debía averiguar sobre Thomas Dillon, un amigo de la secundaria. L-O-N. Los investigadores tenían un nombre y a alguien dispuesto a hablar. Un miembro de la Fuerza de Tareas se reunió con Richard Fry en una parada en la Ruta 77. Fui a la secundaria con él, crecimos juntos. Allí Fry le habló sobre su viejo amigo, Tom Dillon. Solían conducir por las zonas rurales de Ohio y disparar a las señales de tránsito y animales pequeños. Pero Fry encontró a Dillon muy violento y excéntrico para su gusto. Obsesionado con asesinos en serie como Ted Bundy, Dillon se había dedicado a matar a las mascotas y al ganado de las familias y a provocar incendios al azar. Fry se casó y durante la década de los 80 se olvidó de su amigo extraño. Pero en 1989 Fry se encontró con Thomas Dillon en una exhibición de armas en Cleveland. ¿Tom? Thomas. Dillon volvió a invitarlo a un paseo con él, como en los viejos tiempos. Y traté de... Es difícil olvidarse de las viejas amistades y Richard Fry se encontró una vez más conduciendo por las carreteras de la zona rural de Ohio, bebiendo cerveza y disparando a las señales de tránsito. Pero Fry se dio cuenta de que Dillon había empeorado. Dillon le preguntó a Fry si pensaba que él alguna vez había matado a alguien. Nos conocemos desde hace tiempo. Desde hace 27 años. ¿Crees que he matado a alguien?
Tom, como dijiste, nos conocemos de hace años. Discutió cómo se saldría con la suya con asesinatos al azar, incluyendo la táctica de matar en diferentes condados para confundir a los investigadores. No podrían relacionarlos. Y al ser al azar, no tendrían ninguna pista. Era alguien normal. El típico... Fry dijo que cuando leyó el comunicado de prensa pensó al instante en Tom Dillon. Dio una descripción de Dillon, incluyendo el auto que conducía, una camioneta roja igual a la que habían visto los cazadores. Sí, de hecho es roja. El teniente Walt Wilson, de la oficina del alguacil del condado de Tuscarawas, era miembro de la fuerza de tareas. Su trabajo consistía en investigar las pistas y datos que llegaban con más frecuencia a medida que se esparcía el comunicado de prensa. Concluyó que Tom Dillon se ajustaba al perfil del FBI y que debía ser investigado. Comencé a seguir la información que el señor Fry nos había dado. Fui al lugar de trabajo de Tom Dillon en la ciudad de Kenton. Dillon había estado trabajando durante 12 años como dibujante en la compañía Kenton, Ohio Water Works. Wilson buscó el horario de trabajo de Tom Dillon para comparar los días libres de Dillon con las fechas y horas de los asesinatos. El propósito era eliminar a Dillon como sospechoso, pero no pudo. Descubrió que Dillon no trabajó los fines de semana cuando la mayoría de los incidentes ocurrieron, aunque eso no probó nada. Sin embargo, hubo 2 días en los que él había salido del trabajo y que llamaron la atención de Wilson. El 21 de julio de 1992, el día en que los cazadores vieron a un hombre apuntándoles con un rifle, y el 28 de noviembre de 1990, el día en el que Kevin Loring fue asesinado. Dillon podía ser la persona que buscaban. Mientras los otros miembros de la fuerza de tareas daban seguimiento a cientos de pistas, el detective Wilson comenzó a vigilar a Thomas Dillon. Quizás Dillon regresaría a las escenas del crimen o guiaría a los investigadores a más pistas. La vigilancia comenzó en octubre de 1992. El detective Wilson siguió a Tom Dillon en sus excursiones de fin de semana, conduciendo por las carreteras del sur de Ohio. Los días libres de Tom comenzaban a las 7 de la mañana. En especial, usualmente los del fin de semana. Salía de su casa y a veces se detenía en una tienda para comprar cerveza. Después se dirigía al sur, hacia otros condados, conduciendo por vías secundarias y también remotas. El 10 de octubre de 1992, mientras seguían a Dillon, Wilson perdió el rastro del vehículo del sospechoso. Mientras Wilson daba vuelta en una esquina, se encontró cara a cara con Thomas Dillon. Ante la posibilidad de ser descubierto, Wilson tuvo que pensar rápido. Lo saludé, me saludó y seguimos adelante. Se detuvo al final de la calle para ver si iba a quedarme allí o no. Wilson no podía arriesgarse a ser identificado. Dejó que Dillon se marchara. Mi gran preocupación fue, espero que no se detenga y me pregunte qué estoy haciendo en esa propiedad, porque tenía todo el equipo en el auto conmigo. Y además no quería que viera mis radios y todas las cosas que llevaba. Unos días después, Larry Oler, de Barnham, Ohio, estaba cazando a unos 130 metros de una carretera en el condado de Tuscarawas. Oyó un auto detenerse. A través de los árboles vio a un hombre fornido y blanco. El individuo levantó un rifle. Oler salió ileso y observó con terror mientras la camioneta se alejaba. Aunque la descripción de Oler se parecía a la de Dillon, no pudo hacer una identificación positiva. La unidad se dio cuenta de que Thomas Dillon era su sospechoso más probable. Su vigilancia tendría que ser reforzada. Durante octubre y noviembre de 1992, el FBI coordinó una gran operación de vigilancia aérea y terrestre.
Observaron a Dillon disparando a señales de tránsito y rompiendo ventanas de autos con rocas, el tipo de vandalismo descrito en el perfil del FBI. Pero si arrestaban a Dillon por vandalismo, podrían no reunir la evidencia necesaria para arrestarlo por los asesinatos. Es difícil seguir a alguien en una carretera despejada en plena luz del día. Había mucho en juego. Si Dillon intentaba otro asesinato y el FBI no estaba en el lugar correcto, podrían tener otra víctima. Si arrinconaban mucho a Dillon, podrían ser descubiertos y Dillon se escondería. La vigilancia terrestre tenía que guardar distancia de Dillon. Sigan su rastro. El agente Trumbayras y el capitán Shryock dependían de la vigilancia aérea como sus ojos y oídos. Actuarían si algo sucedía. Sigue conduciendo, no se ha desviado. Un día el equipo de vigilancia se enfrentó a su peor temor. Trumbayras y Shryock estaban muy lejos de Dillon cuando la vigilancia aérea envió una alerta. Cerca de Dillon, en la carretera, se encontraba la víctima perfecta de un francotirador, un corredor. Esta vez una mujer sola, en un entorno natural. Si Thomas Dillon era el asesino, la corredora sería una víctima irresistible. ¡Vayan tras él! Muy bien. Trumbayras y Shryock se pusieron nerviosos. Esperando lo peor, se dieron prisa. Dillon también siguió justo hacia la corredora. Sí, está muy cerca de ella. ¿Qué tan cerca? ¡A pocos metros! ¡Va por ella! Conduciendo a toda velocidad, Trumbayras y Shryock le preguntaron desesperados a los agentes en el avión en dónde estaba y si se estaba deteniendo. Les respondieron, Dillon se está acercando. No hay nadie alrededor. Los agentes aceleraron aún más. Otro mensaje desde el avión. Dillon se está deteniendo cerca de ella. Los agentes contuvieron la respiración. Solo siguió de largo. La sensación de alivio duró pocos segundos. El avión comunicó por radio que Dillon dio un giro a la derecha, hacia un camino más corto. La unidad aérea se quedó con él dirigiendo a Trumbayras y Shryock hacia dónde ir. Es cierto, sigue ahí. Luego volvió a girar a la derecha. ¿Estaría intentando regresar? ¿Volvió a girar a la derecha, lo ven? Negativo, no lo veo. Le preguntaron al piloto si la corredora seguía allí. ¡Vamos, vamos! Dillon continuó doblando en cada esquina hasta que regresó al camino. Su giro en U preocupó a los agentes. Estaba volviendo por ella. Otro giro. Va por ella. Trumbayras gritó por su radio, ¿dónde está la corredora? Y respondieron, no podemos ver a la corredora. Pero los agentes sabían que ella tenía que estar en un lugar cerca de Dillon. Si él la volvía a ver, estaban seguros de que la mataría. ¿Qué está haciendo? Se está deteniendo, se está deteniendo. La unidad aérea reportó que Dillon detuvo su auto y se bajó. Tenía algo brillante en sus manos. ¿La mataría delante de ellos? No se podía ver a la corredora desde el aire, pero eso no significaba que no estuviera allí. ¿Qué está haciendo? Los agentes en el auto oyeron disparos y temieron que Dillon hubiera atacado de nuevo mientras lo vigilaban. Pero el avión informó por radio que Dillon estaba disparando a una señal de alto. La corredora se había salido del camino. Estaba a salvo sin saber de su encuentro cercano con Thomas Dillon. Eso creo. El juego del gato y el ratón comenzó a agotar a los miembros de la fuerza de tareas. Había mucha presión. Nos preguntábamos si este sujeto saldría a matar a alguien y no seríamos capaces de detenerlo. Y sabíamos de la probabilidad de que él fuera el responsable. Uno trabaja de 14 a 16 horas diarias viviendo en un auto, bebiendo exceso de café y comiendo mal. Es abrumador, mucha tensión. Pero la red siguió cerrándose en torno al sospechoso. El asesino en su carta enviada al periódico había admitido su preocupación por la muerte de Paxton y de haber visitado su tumba. Los investigadores revisaron el video de la tumba de Jamie Paxton grabado el 10 de noviembre de 1991, el primer aniversario de su muerte. Mucha gente presentó sus respetos aquel día,
Pero la curiosidad, más que el respeto, fue la agenda de un visitante fotografiado, Thomas Dillon. Los investigadores reconocieron de inmediato al hombre que habían estado siguiendo. Sin duda, él era el francotirador, pero para conseguir su condena necesitaban evidencia sólida para incriminarlo. Tiene que salir en algún momento. Ahí está. Después del segundo aniversario de la muerte de Jamie Paxton, en 1992, la vigilancia observó a Thomas Dillon ingresando al edificio del Times Leader. Compró una copia del periódico anterior con todos los detalles del funeral de Paxton. El FBI tenía evidencia circunstancial sólida sobre Thomas Dillon, pero carecían de evidencia física como una bala, una pistola o una máquina de escribir para vincularlo a solo una de las víctimas. Se acercaba la temporada de caza. Dillon seguía vagando por los caminos rurales ebrio, armado y letal. Las comunidades del sur de Ohio habían sido aterrorizadas durante 3 años. La gente temía salir de sus hogares, pero trataban de llevar una vida normal. Tenían que sacar a Dillon de las calles. La fuerza de tareas sabía que Dillon había tenido problemas en el pasado por posesión ilegal de un silenciador y tenía prohibidas las armas de fuego, una estipulación que violó claramente durante sus actos de vandalismo. No había otra opción para la fuerza de tareas. Tenían que arrestar a Thomas Dillon antes de que asesinara de nuevo. Pero el plan no era solo arrestarlo por posesión de armas, sino convencerlo de que fue atrapado en el acto y hacerlo confesar sus asesinatos. Al carecer de evidencia balística y tener solo un cargo menor por posesión de armas contra Dillon, el FBI necesitaba con urgencia obtener una confesión. Trombairas tenía un plan. Ya que sabíamos cuál era su rutina a través de la vigilancia y que después de dejar su residencia estaría en el supermercado al que va todos los días antes de irse y que luego conduciría alrededor de 600 kilómetros, trataríamos de estar cerca del supermercado. Había un edificio de oficinas ubicado justo al frente que ocupamos. Nos quedamos en el sótano. Lo que el detective Wilson y yo hicimos fue bajar al sótano del mismo, donde íbamos a hacer la entrevista, y allí colocamos a lo largo de las paredes de la habitación los mapas de todas las áreas por las que Dillon condujo, fotografías de las escenas del crimen, artículos de periódicos. Queríamos que ese entorno fuera irresistible para él. Luego, cuadro por cuadro, vamos a mostrarle cada una de las evidencias para ver qué reacción conseguimos. Tenemos refuerzos. Sería abrumador y lo pondría en un estado para poder sentarnos, entrevistarlo y obtener una confesión. El 27 de noviembre de 1992, el plan entró en marcha. Ahora todo el caso dependía de conseguir una confesión. La idea era que cuando saliera del supermercado lo íbamos a interceptar, nos identificaríamos y le pediríamos que nos acompañara voluntariamente a esta sala, en donde queríamos compartir información con él y mostrarle algunas cosas que sabíamos que le interesarían. Si Dillon se negaba, Trombairas levantaría su mano derecha para darles la señal a los agentes de la ATF, quienes son los responsables de realizar arrestos en casos de armas para esposar a Dillon. Puedo recordar su reacción, es decir, su mandíbula se abrió por unos 5 segundos y luego se compuso y dijo: "Quiero hablar con mi abogado primero". Esa fue la señal. Trombairas dio la señal y los agentes de la ATF intervinieron y arrestaron a Thomas Dillon. Dillon no se percató, pero fue una derrota amarga para el FBI. Trombairas pensó que había fallado. A pesar de toda la evidencia que había reunido, a pesar de su certeza de que tenían al francotirador vial, temía que alguien que había asesinado 5 veces fuera liberado en poco tiempo por un cargo menor de armas. En el momento del arresto de Dillon, otros miembros de la Fuerza de Tareas estaban ejecutando una orden de allanamiento en la casa de Dillon. Al fin el FBI sintió que encontrarían la evidencia física que tanto necesitaban para vincularlo de una vez por todas con los asesinatos. Pero no fue así. Para su sorpresa, los investigadores no encontraron nada para incriminarlo, salvo algunos mapas con lugares marcados con incendios y sitios vandalizados. Dillon se rehusaba a hablar. Lo estaban reteniendo, pero no había nada que pudieran hacer.
Ya todo se había acabado, hasta que dijo que quería hablar con su abogado, por lo que regresamos al restaurante y bebimos una taza de café y de repente nos dijo que quería hablar con nosotros. Así que Walt y yo nos subimos a nuestro auto y llamamos a la cárcel del condado de Stark. Trombayras y Wilson confrontaron a Dillon con una evidencia tras otra, fotografías, cintas de videos, recortes de periódicos mostrando su relación con los asesinatos. Sacaría una evidencia a la vez y se la mostraría. Y como lo habíamos sospechado, estaba muy interesado en la información que teníamos. Las imágenes de la vigilancia, las fotos de la escena del crimen, los disparos a los animales que encontramos a lo largo de las carreteras y eso. Se podía notar que él estaba fascinado con eso. Fascinado, pero sin hablar, Dillon dijo que no serviría de nada admitirlo ahora. Otro callejón sin salida para el FBI. El abogado de Dillon argumentaba que se le debía perdonar la cárcel por el cargo de armas. Ahora, a menos de que surgiera algo, Thomas Dillon tendría que ser liberado. Muchas gracias a los medios de comunicación por haber venido hoy. Ahora la unidad especial estaba luchando contra el reloj. Desesperados por evidencia física, realizaron otra conferencia de prensa recurriendo al público por cualquier información sobre armas que pudieran haber comprado o vendido a Thomas Dillon. Mientras tanto, el miembro de la Fuerza de Tareas, Jerry Wade, de la División de Vida Silvestre de Ohio, estaba siguiendo una pista. Un testigo llevó a Wade a un lugar en donde hace un par de años vieron a Thomas Dillon disparar su arma. Wade esperaba que eso lo condujera a alguna evidencia balística para vincular a Dillon con uno de los asesinatos. Esta persona nos hizo notar que había visto a Thomas Lee Dillon dispararle a este ciervo con un rifle y pensó que este podría ser uno de los que usó. Y si podíamos encontrar alguna evidencia física, por ejemplo los casquillos, y hacerlos coincidir con el arma homicida, vincularíamos ese rifle con Thomas Lee Dillon antes de los asesinatos, lo que nos daría un caso mucho más fuerte, ya que él poseía el arma antes de los asesinatos. Las posibilidades de encontrar los casquillos pequeños en un área tan amplia eran escasas y habían pasado 2 años desde que el rifle había sido disparado. Con determinación y paciencia, Wade revisó cada centímetro del campo en donde el testigo anónimo le dijo que vio a Dillon dispararle al ciervo. Partiendo desde el árbol descrito por el testigo, Wade revisó el área caminando en círculos usando su mano y la ayuda de un detector de metales, indicando con cuidado el territorio. Milagrosamente, Wade hizo un gran hallazgo. Encontró 2 casquillos de balas de rifle que serían identificados como provenientes de la misma arma usada para matar a Gary Bradley y a Claude Hawkins. Al fin, una conexión física con los asesinatos. Sentía que celebraba. No podía creer que los hubiera hallado después de tanto tiempo, desde el tiroteo y el incidente. Además, que la persona no supiera la ubicación exacta del árbol. La escena había cambiado desde que él estuvo allí. Eliminaron una hilera de vallas del área. Me sentí muy afortunado de encontrarlos y sentí que era el momento de celebrar. Es como si me hubieran dado un regalo. Mientras tanto, la publicidad de la conferencia de prensa pidiendo ayuda al público estaba a punto de dar resultado. El 4 de diciembre, el capitán Sharrock atendía los teléfonos en la sede de la Fuerza de Tareas. Un hombre llamado Al Cope estaba al teléfono. Dijo que le había comprado un arma a alguien que podía haber sido Thomas Dillon en una exhibición de armas la primavera pasada. La fecha, el 5 de abril, el mismo día en que Gary Bradley fue asesinado. El arma fue enviada al laboratorio del FBI en Washington para realizar pruebas balísticas.
El agente especial Paul Schrecker es un experto en balística que trabaja para el buró. A medida que la bala va saliendo a través del arma, al entrar en contacto directo con las paredes internas del cañón, esta queda impresa con las imperfecciones microscópicas, las características microscópicas que dejan una marca como una huella dactilar. Los fragmentos de las balas tomados de los cuerpos de Gary Bradley y Claude Hawkins fueron examinados por los laboratorios del FBI. Un pedazo de bala puede seguir siendo valioso para la comparación, aunque pueda fragmentarse y quebrarse como resultado del impacto en la víctima, y solo se recuperen los pedazos. Estos fragmentos todavía están marcados. Aún tienen las impresiones del interior del cañón del arma, y se pueden usar para hacer una comparación positiva o una identificación. Cuando se envió el arma al laboratorio, se hicieron las pruebas de balística y las balas disparadas fueron comparadas con los fragmentos recuperados de las víctimas. Al Cobb hizo las pruebas con el arma y se examinaron las balas para buscar las características que pudieran tener en común con los fragmentos de las balas tomados de los cuerpos de Gary Bradley y Claude Hawkins. Conclusión: el arma que Thomas Dillon le vendió a Al Cobb coincidía con el arma usada para matar a Gary Bradley y Claude Hawkins. Al fin, el FBI le dio la noticia a Thomas Dillon. Cierra la puerta, por favor. El agente Trombairas visitó a Dillon en la cárcel y lo confrontó con la evidencia. Él y su camioneta coincidían con la descripción de los pocos testigos. Estuvo ausente en el trabajo cuando ocurrió cada asesinato. Tenía un historial de violencia al azar y de uso de armas, y el FBI podría probar en la corte que un arma que tuvo mató al menos a 2 de las víctimas. Pero Trombairas sabía que Dillon era el culpable de los 5 asesinatos y quería un cierre para las familias de las víctimas. Le ofreció un trato a Dillon. Como presión, Trombairas le recordó a Dillon que se enfrentaba a la silla eléctrica de Ohio. Dillon se puso nervioso y comenzó a negociar. Thomas Dillon se reunió con los fiscales en junio de 1993. Acordó admitir los 5 asesinatos si la pena de muerte se descartaba como posible sentencia. El 9 de julio, Dillon confesó todo a los fiscales para salvar su vida. El 12 de julio de 1993, Thomas Dillon entró sonriente a la corte del condado de Noble para hacer su declaración. En este momento, señor Dillon, ¿cómo se declara en la primera acusación en el caso número 93R4 que implica la muerte de... el cargo de homicidio agravado relacionado con la muerte de Gary Bradley? ¿Cómo se declara? Culpable. Con las familias de las víctimas observando, Dillon confesó haber asesinado a Donald Welling, Kevin Lauren, Claude Hawkins, Gary Bradley y Jamie Paxton. Seguía sonriendo y sin arrepentirse cuando salió de la corte. Hola. Hola. Jolene. Es Thomas. Sí. La actitud arrogante de Dillon fue detallada por la periodista local, a quien Dillon llamó varias veces desde la prisión, asombrándose de su propia violencia, deleitándose con su fama y riéndose de los asesinatos. Excepto de uno. No hablaría del asesinato de Jamie Paxton. No, olvídalo, ¿sí? Olvídalo. Jim Paxton, la madre de Jamie, estuvo en la corte el día en que Dillon se declaró culpable. Solo quiero hablar con él sobre Jamie, la clase de persona que Jamie era. Jamie fue todo lo que Thomas Dillon nunca podrá ser. Dillon es un cobarde, se escondió detrás de un arma y Jamie no era así. No sabía que él estaba viendo eso en el noticiero de la noche y eso lo enojó mucho.
que lo llamara un cobarde patético. Hablamos con él sobre el arrepentimiento y cómo se sentía respecto a estos homicidios, y lo único que dijo que en verdad le molestaba era el de Jamie Paxton. Dijo que no se había dado cuenta de que era tan joven. Hola, señora Paxton. Es Thomas Dillon. Esa noche, cuando contesté el teléfono, fue como si alguien me llamara para venderme algo. Él dijo, señora Paxton, soy Tom Dillon. Fue lo que pude comprender, el tono de su voz, la manera en la que habló, aún se mostraba arrogante. De verdad hirió mis sentimientos esta tarde cuando me llamó cobarde. Dillon le dijo a Jim Paxton que cuando lo llamó cobarde había herido sus sentimientos. Pienso que no obtuvo lo que él esperaba de mí. Creo que Thomas Dillon podría haber manejado el llanto, los gritos, los sobrenombres, las maldiciones, todas esas cosas. Creo que él podía manejarlo, pero yo no me reduje a ese nivel. Le hablé como madre y pude comprender todo lo que le había pasado a Thomas Dillon. Bueno, lo entiendo. Sí. Después de 3 años, Jim Paxton se sintió reivindicada. Me sentí realmente bien. Salí de la casa por la puerta del frente y por primera vez en 3 años sentí que era libre. Me liberé de Thomas Dillon. Sentí que lo había derrotado con palabras y lo hice todo por Jamie. Thomas Dillon dejó en claro que no quería ir a la prisión de Lucasville, la más difícil de Ohio. Así que Jim Paxton, a través de una petición, se aseguró de que Dillon fuera enviado a donde se le dijo. En agosto de 1993, Jim Paxton ganó un acuerdo de fallecimiento de $25 millones en contra de cualquier dinero que Dillon pudiera ganar en el futuro. La esposa de Dillon había estado tratando de vender su historia a Hollywood. Paxton y el senador estatal Bob Nye aprobaron la cláusula Paxton, que prohíbe que los asesinos o sus familiares se beneficien del crimen. Thomas Dillon permanece en la prisión de Lucasville. Podría salir en libertad condicional en 165 años.